Hola chicos, en este video vamos a continuar con nuestra práctica de conexión a MySQL. Vamos a comenzar con nuestra segunda parte. En el video anterior vimos cómo desarrollar nuestra vista o interfaz. Para ello utilizamos un Navigation Drawer. En este video veremos cómo realizar nuestra API REST. Para ello vamos a utilizar varios elementos. El primero serán algo que se denomina URLs amigables. ¿Qué es una URL amigable? Una URL amigable es una ruta que nosotros ponemos aquí en nuestro navegador y que me va a permitir acceder a un recurso, pero la ruta va a ser muy sencilla de entender y muy sencilla de recordar. Vamos un poquito a un ejemplo. Si yo aquí en Google busco algún elemento, vamos a ponerle por ejemplo URL amigable. Si checamos en nuestra dirección, me pone este parámetro search. Si yo me voy aquí a mi si yo me voy aquí a mi dirección, me pone este parámetro search seguido de un signo de interrogación y luego la palabra save igual active. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí Google me está indicando que se va a ir del sitio de Google, se va a ir a una página que él llamó Search y le va a mandar un parámetro, en este caso a través del método get, y ese parámetro se llama save. Y ese parámetro save le está mandando el valor active. Con el ampersand me indica que va a mandar un segundo parámetro que en este caso él le llama SXSRF. Pone un igual y pone el valor de ese parámetro. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer es que en lugar de enviar todo esto, vamos a enviar algo más simple. Voy a hacerlo con una API que yo ya tengo desarrollada. Localhost WS Android diagonal API diagonal usuarios. Si revisan, en el caso de mi API, yo no indiqué toda la ruta en donde está este archivo. Simplemente dije que mandara llamar a un archivo usuarios. ¿En dónde está ese archivo? No hay forma de saberlo dentro de mi estructura de mi proyecto. Por un lado, esto va a dar mayor seguridad a mis aplicaciones, ya que como no se conoce la estructura de archivos, no se sabe la ubicación del mismo. En segundo lugar, esta URL es mucho más fácil de recordar a que si yo pusiera toda la ruta de mi archivo. En este caso, yo al poner usuarios, me regresa todos los usuarios que yo tengo en mi sistema. Sin embargo, si yo quisiera un solo usuario, en lugar de ponerle, como vimos hace un momento, ponerle un parámetro a través del signo de interrogación y enviarle el parámetro a través del método get, yo simplemente voy a poner en este caso un 8, que sé que es un usuario que existe, y doy enter. Entonces, incluso mis parámetros, aunque los mande aquí a través de mi URL, no son tan fácilmente identificables, dado que no se sabe si es un parámetro o es parte de la ruta. Como mencioné, esto da mayor seguridad a mi aplicación y también facilita el que yo desarrolle una aplicación. Bien, vamos a construir entonces nuestra API REST basados en esta URL amigable. Para poder trabajar nuestras URLs amigables, primero tenemos que configurar nuestro servidor de aplicaciones. Para configurar nuestro servidor de aplicaciones, tenemos que editar nuestro archivo httpd.conf. Para eso, yo me voy a ir a mi consola.
Y en mi consola me voy a ir a la ruta donde yo tengo mi archivo de configuración del servidor. En mi caso es diagonal etc diagonal apache 2. En el caso de ustedes tendrán que verificar cuál es la ruta en la que se encuentra dicho archivo y acceder a él. Para acceder, yo reviso mis archivos y ahí se encuentra mi archivo httpd.conf. Ahora lo que voy a hacer es acceder a este archivo. Para eso tengo que solicitar permiso de administrador. Voy a abrirlo a través del editor Nano y pongo el archivo que quiero abrir, httpd.conf, y doy Enter. Me pide mi contraseña, la escribimos e ingresamos. Aquí en nuestro archivo vamos a bajar a buscar 3 líneas específicas que tenemos que editar. Bajamos y vamos a encontrar este apartado donde vienen estas líneas de Load Module. Viene un primer apartado donde vienen varias de estas líneas. Seguimos bajando. Terminan y comienza un segundo módulo. En esta segunda parte donde vienen estas líneas, aquí vamos a encontrar esta línea. Load Module, Rewrite, Module, Lib, exec, diagonal Apache 2, diagonal mod-rewrite.so. Lo que tenemos que hacer con esta línea es asegurarnos que no tiene este símbolo de gatito. En caso de tener este símbolo de gatito o numeral, se lo vamos a quitar. Lo quitamos y con eso quitamos que esa línea sea un comentario y se pueda ejecutar. Ok, una vez que lo quitamos, seguimos bajando. Y vamos a encontrar este bloque que dice Directory. En este directory vamos a encontrar esta línea que dice Allow Override. Por default aquí va a tener el valor, un valor que dice none o non. Lo vamos a eliminar y lo vamos a sustituir por este valor de all. Continuamos bajando. Y vamos a encontrar este otro apartado que dice Directory y la ruta donde ustedes tienen configurada su carpeta de sus archivos para ejecución de sus páginas web. Esta ruta va a cambiar dependiendo de su computadora. Aquí bajamos un poquito más y vamos a volver a encontrar esta línea que dice Allow Override. Para asegurarnos que estamos en la línea correcta, en estos comentarios me va a decir o me va a hacer referencia a los archivos htaccess. Y en esta línea, al igual, aquí por default viene la palabra non, entonces tendremos que quitarla. Aquí por default viene la palabra así, non, tenemos que borrarla y escribir nuevamente all. Una vez que hicimos esos 3 cambios, ya quedó listo nuestro archivo del servidor para aceptar las URLs amigables. Entonces yo le doy guardar con control O en mi caso, le doy enter, que quiero guardar, y voy a salir de mi editor con control X. Perfecto. Lo único que restaría es reiniciar mi servidor. En el caso de ustedes tendrán que verificar acorde a su sistema operativo cómo hacer este reinicio. Una vez que realizamos esta configuración, entonces pasamos a nuestro
explorador de archivos en donde voy a crear una nueva carpeta. Esta nueva carpeta yo la voy a denominar API REST. Y aquí es donde voy a crear precisamente mi API REST. Entonces me voy a ir a mi editor de código. En mi caso yo utilizo el Sublime Text y voy a abrir esta carpeta y va a abrir mi editor. Aquí dentro de mi editor lo primero que voy a hacer es crear mi archivo htaccess, que es el que me va a permitir convertir mis URLs normales a URLs amigables. Entonces me voy aquí a mi carpeta, vamos a extender un poquito más esto, doy clic derecho y le digo nuevo archivo. Le digo archivo, guardar como, y lo voy a guardar con el nombre de .htaccess. Y le digo guardar. Me va a mandar una alerta de que si inicio el nombre de mi archivo con un punto, es un archivo reservado del sistema y que se va a encontrar oculto. Yo le digo que use ese punto y ya me crea mi archivo. Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner las siguientes líneas. La primera va a ser options all indexes. Esta línea, perdón, aquí me faltó una S, options all indexes. Esta línea lo que va a hacer es que normalmente cuando yo escribo una ruta en mi navegador, cuando yo escribo una ruta aquí, si por ejemplo yo nada más pongo el nombre de mi carpeta, WS Android, y le doy Enter, aquí me va a mostrar los archivos que están dentro de esa carpeta. Es decir, puedo ver la estructura de directorios de mi sitio. Con esta línea yo le estoy diciendo que no permita ver esa estructura de archivos. Por eso es que a mí me aparece este mensaje de que no tengo permisos de acceder al recurso, porque le quita la opción de ver ese directorio. Ok, a continuación vamos a escribir la línea write engine on. Esta línea lo que va a hacer es que le está diciendo que este sitio habilite la reescritura de las URLs. ¿Qué significa esto de que habilite la reescritura de las URLs? Bueno, que cambie o que convierta mi URL amigable en una URL normal para que la entienda mi servidor y se pueda ejecutar correctamente. Lo siguiente va a ser escribir las reglas para mis URLs amigables. Para ello vamos a escribir la primera, que sería rewrite. Todas las URLs van a iniciar con este símbolo como de casita. Siempre tienen que iniciar con ese símbolo. Lo siguiente es que yo voy a utilizar una URL base. Por ejemplo, en mi caso aquí tengo localhost, diagonal, WS Android, diagonal, API, diagonal, usuarios. Okay. Entonces, mi URL base va a ser esta parte, localhost, diagonal, WS Android. Por lo tanto, voy a hacer referencia a que a partir de esta carpeta API y hacia adelante será mi endpoint o punto de acceso. Es decir, dentro de mi aplicación, con esto es con lo que voy a habilitar los accesos. Por lo tanto, tengo que poner eso en este lado. Yo le voy a decir que cuando en mi navegador escriban la URL API diagonal login, y siempre voy a terminar con un símbolo de pesos.
Cuando en mi navegador escriban este API diagonal login, lo que yo le voy a pedir es que lo convierta en la siguiente ruta. API diagonal login.php. En mi caso es muy similar la ruta, pero yo con estos dos valores, yo podré escribir aquí toda una lista de subcarpetas hasta mi archivo final, de manera que toda esa estructura de carpetas no se vea más que estos dos valores. Ok, ya que tengo esto, que es mi primera regla, que me va a servir para acceder a mi archivo de login. Posterior a esto, vamos a escribir nuestras siguientes reglas. En mi caso, para la aplicación, recuerden que estoy utilizando una aplicación de una lavandería. Por lo tanto, voy a tener tres catálogos. Un catálogo de usuarios, un catálogo de clientes y un catálogo de servicios. Por lo tanto, voy a tener un archivo para cada catálogo en donde van a estar las funciones de agregar, eliminar, modificar y consultar. Entonces tengo que crear una regla para el acceso de cada uno de estos archivos, adicional al archivo que ya creamos de mi login. Entonces vamos con nuestro primer catálogo, rewrite. Como dijimos, siempre va a iniciar nuestra URL o nuestra regla, perdón, con el símbolo de casita. Y ahora le vamos a decir que para acceder a las funciones de usuarios, la ruta que vamos a escribir en nuestro navegador va a ser API diagonal login y un símbolo de pesitos. Perdón, aquí no es login, quedamos que era nuestras funciones de usuario, entonces va a ser usuarios. En este caso yo voy a tener dos funciones, me voy a ir aquí a mi navegador. Si recuerdan, yo tengo este primer URL que si nada más pongo usuarios me regresa todos los usuarios, y tengo otro que si yo le pongo un valor numérico me regresa solamente los datos que correspondan al ID. En este caso yo puse 8 y me regresa los valores del ID usuario 8. Por lo tanto, tengo que crear dos reglas. Una en donde yo le envíe un parámetro y otra en donde no le envío parámetro. Me regreso aquí a mi archivo. Para indicarle primero que voy a enviar un parámetro, va a ser usuarios diagonal y le voy a indicar qué parámetro le puedo enviar. Yo le voy a decir que puedo enviarle algún valor. En mi caso, como es un ID, yo le voy a indicar que solamente puedo enviar números. Entonces le indico que pueden ser valores de 0 a 9. Para crear estas reglas, yo puedo utilizar o indicarle que puedo enviar valores de 0 a 9, valores de la A la Z en minúscula, valores de la A la Z en mayúscula, y puedo indicarle si quiero que acepte ciertos caracteres especiales, como podría ser un asterisco, un guión bajo, un símbolo de pesos, la arroba, etc. Yo voy a crear esta regla dependiendo de lo que yo necesite. En mi caso, yo únicamente voy a aceptar números, dado que el parámetro va a ser un ID. Por lo tanto, solamente le voy a indicar de 0 a 9. ¿Ok? Entonces, dentro de los corchetes yo voy a indicar los valores que quiero que acepte mi URL. Posteriormente, esto me indica que voy a poner un carácter, pero para indicar que yo voy a poner varios caracteres, fuera de los corchetes voy a agregar un símbolo más.
Este más significa que puedo poner cualquier cantidad de números o cualquier cantidad de caracteres que yo haya puesto aquí dentro. Y terminamos nuestra regla con nuestro símbolo de pesitos. Y le indico la ruta a la que se va a dirigir. En mi caso va a ser API, diagonal, usuarios.php. Y si recuerdan, como lo vimos en nuestra página de Google, para yo enviar un parámetro, tengo que poner el signo de interrogación y le voy a decir que yo le voy a enviar un parámetro. En este caso es el ID de usuario. Y ese ID de usuario va a ser el primer parámetro que vaya en mi URL. Entonces, yo le estoy diciendo que cuando le envíe usuarios, diagonal y un valor numérico, este número 8 lo que va a hacer aquí es que lo va a convertir, va a tomar ese número 8, lo va a convertir en el valor que yo estoy enviando como parámetro de ID usuario. Va a sustituir ese 8 dentro o como valor para este parámetro. Y si se fijan, mi URL amigable lo va a convertir en una URL normal que sea entendible para mi servidor, traduciéndola de los valores que yo le estoy mandando aquí al formato que entiende el servidor. ¿Ok? Ya escribí entonces mi regla en donde yo le agrego un parámetro. Ahora me falta mi regla en donde no lleva parámetros, que quedamos que era, por ejemplo, sin este 8 y me regrese todos mis valores. Entonces va a ser rewrite siempre el símbolo de la casita API, perdón, aquí puse la letra debajo de la casita, es API diagonal usuarios y en este caso ya no lleva parámetros, entonces cierro con mi signo de pesos. Y la ruta a la que quiero que me envíe va a ser API diagonal usuarios punto php, que es mi archivo al que quiero que se redirija. Ok, para crear la regla de mis siguientes catálogos, simplemente voy a copiar estas líneas y voy a sustituir la palabra usuarios. Para seleccionar los diferentes valores, utilizo control D para que seleccione todos los valores de usuarios y le voy a decir que aquí lo sustituya por clientes. Y aquí el parámetro, en lugar de ser ID usuario, será ID cliente. Y vamos a hacer lo mismo con servicios. Selecciono aquí un valor y con control D voy seleccionando los diferentes valores. Y lo voy a cambiar por servicios. Y mi ID será ID servicio. Muy bien. Con esto ya tenemos nuestro archivo htaccess. Ahora lo que sigue es comenzar a escribir nuestros archivos de nuestra API en donde vengan las diferentes funciones. Vamos a comenzar con nuestro archivo de login. Para nuestro archivo de login creamos un nuevo archivo, le damos archivo, guardar como y lo vamos a guardar como login.php y le damos guardar. Recuerden que este nombre de archivo es el que debe de coincidir con el que pusimos aquí, login.php. Entonces, dentro de este archivo, lo primero, vamos a crear nuestra directiva de que vamos a crear
código PHP. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestra conexión a base de datos. Bien, vamos a realizar nuestra conexión a base de datos. Para eso vamos a crear un objeto que denominamos con, que va a ser igual a un objeto PDO. Aquí es importante, yo mi conexión la hago a través del objeto PDO. Hay quienes lo realizan a través del objeto MySQLi. Ambas formas son correctas, aunque actualmente se utiliza más esta forma del PDO. Entre comillas voy a poner MySQL, dos puntos, y el nombre del host o de mi servidor. En mi caso, en lugar de poner localhost, voy a poner la IP, que es 127.0.0.1. Recuerden que esta dirección IP siempre va a hacer referencia a mi servidor localhost. Ponemos punto y coma, dbName. En mi caso voy a utilizar una base de datos que yo ya tengo, que se llama 2M lavado. Luego le doy coma, voy a poner el nombre del usuario de mi servidor de base de datos, en mi caso el root, coma, y la contraseña, que en mi caso es JC Mosquet. Luego voy a mandarle algunos parámetros de configuración de mi conexión. El primero va a ser array, abro paréntesis, y le voy a mandar un objeto PDO con un atributo que se llama attr mod, mod, y le voy a mandar el valor PDO err mode-exception, ¿ok? Coma, y le voy a mandar otro objeto PDO con otro atributo que es MySQL-attr-init-command, y le voy a mandar el valor, entre comillas, set names utf8, y cerramos con punto y coma. Así es como va a quedar mi conexión. Importante, ustedes deben de asegurar que su archivo de configuración de PHP acepte el objeto PDO para realizar las conexiones. Bien, lo siguiente va a ser crear nuestra función para iniciar sesión. Vamos a crear nuestra función para iniciar sesión. Para iniciar sesión, yo voy a crear un objeto statement o STMT, al cual va a ser igual a mi conexión, y voy a llamar el método prepare. En el método prepare lo que voy a hacer es que voy a indicar mi consulta. Select asterisco from usuarios where usuario sea igual, y le voy a mandar un parámetro que va a ser usuario, and password va a ser igual a otro parámetro, password. Muy bien, yo estoy utilizando estos valores de parámetros con estos dos puntos. Esto lo utilizo para mandar mis parámetros a través de otra instrucción, que es el stmt
bin param. El hacer uso de este bin param para enviar estos parámetros me va a permitir que mis consultas sean más seguras y evitar que dentro de los valores de parámetros puedan enviar consultas SQL, conocido como SQL Injection, y puedan hackear mi programa. Entonces con esto damos un poquito más de seguridad también a nuestra aplicación. Entonces yo le voy a decir que ligue un parámetro que se llama usuario, coma, y esos valores yo los voy a enviar a través del método post, o mal bien dicho, aquí los voy a recibir a través del método post y voy a recibir una variable que yo voy a llamar usuario, coma, y le voy a decir que este valor es de tipo string, param str y punto y coma. Voy a hacer lo mismo con mi password, stmt bin param, y vamos a crear nuestro usuario, perdón, aquí el dos puntos password, coma, también voy a recibir ese valor a través del método post y ese parámetro también se va a llamar password y también va a ser un valor de tipo string. Muy bien, ya tengo mis dos valores. Ahora lo siguiente, yo le voy a decir stmt y voy a mandar llamar el método execute. Una vez que se ejecute, bueno, yo voy a guardar mis valores en una variable que se llame result y le voy a decir va a ser igual a stmt y su método fetch. En este caso utilizo fetch porque sé que esta consulta me debe de regresar un solo registro. Si un select me va a regresar muchos registros sería fetch all. Pero en este caso, como estamos iniciando sesión, eh, un usuario debe de ser único, por lo tanto, solamente me va a regresar un valor y lo voy a hacer a través del fetch. Por último, le voy a decir que salga de mi aplicación, pero me va a enviar mi resultado, el cual voy a codificar JSON encode. Voy a codificar en formato JSON el resultado que yo estoy obteniendo, pero le voy a decir que ese resultado lo convierta o acepte el conjunto de caracteres Escape Unicode, que acepte el conjunto de caracteres Unicode. Esto, ¿qué le estoy indicando? Que si hay valores que tengan, por ejemplo, acentos o la ñ, los convierta adecuadamente y me los muestre, en lugar de mostrarme los caracteres por default que tiene HTML para mostrar acentos. Como por ejemplo, cuando me pone en una URL el %, 20%. Esto significa que hay un espacio en blanco. Al convertir esto en mi formato Unicode, me lo va a poner como un espacio en blanco. Esa es la conversión que quiero que haga. Que me ponga los símbolos tal cual en lugar de esta simbología. Y con eso estaríamos terminando nuestro login. Para probarlo, nos vamos a ir a nuestro navegador
y vamos a descargar una pequeña aplicación que se llama Postman. Este Postman aquí me aparece para descargar el software. En mi caso me da la opción por default para descargar hacia una computadora Mac, pero aquí me da, a ustedes les aparecerá para Windows o Linux según el sistema operativo que tengan, y si no, aquí me da las opciones para descargar para otros sistemas. Simplemente vamos a descargar, ejecutamos y la instalación es muy sencilla, solo hay que dar siguiente, 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 finalizar. ¿Ok? Entonces, en este caso no vamos a ver el proceso de instalación, dado que es muy sencillo. Y en mi caso yo ya lo tengo instalado, entonces vamos a ejecutarlo. Ok, ya que se ejecutó mi aplicación de Postman, lo que voy a hacer es que aquí en esta cajita yo voy a poder poner la URL. Yo aquí a través de esta lista yo le voy a poner qué método o a través de qué método quiero enviar esa URL. Los más conocidos son get, post, put y delete, que son precisamente los que nosotros vamos a ocupar para realizar nuestras funciones. En nuestro caso, ahorita hicimos el login y dijimos que los valores se los vamos a enviar a través del método post. Entonces seleccionamos post y voy a poner la URL de mi sistema. En mi caso es local host diagonal el nombre de mi proyecto que era API REST diagonal vamos a ver aquí. Aquí cometí un pequeño error. Dentro de API REST normalmente hay que crear un nuevo folder que se llame API y este archivo lo vamos a pasar dentro de API. Para eso pues me voy a ir a mi explorador de archivos que está API REST y mi archivo login lo voy a guardar dentro de API. Perfecto. ¿Por qué hice esto de crear esta carpeta y guardar este archivo? Bueno, suponiendo que yo ya tengo toda una aplicación web desarrollada, ya tengo todo mi sitio web que hace toda la funcionalidad de dar de alta, de loguearse, crear usuarios, crear cada uno de los catálogos que yo tengo, yo puedo crear adicional o utilizar como base ese sitio y crear mi conexión para darle acceso a través de un dispositivo móvil. Y bueno, como aquí tendrá toda la estructura de archivos de ese sitio web, para separarlo se acostumbra a crear una carpeta API en donde esté ese API REST. Por eso es que creamos esta API o este archivo o carpeta API. No sería totalmente necesario, no hay ningún problema si no lo ponemos. Eso lo único que va a cambiar es que aquí, bueno, yo voy a hacer referencia primero a esa carpeta, diagonal, y ahora sí mi archivo. Si recuerdan, como lo cambiamos a URL amigable, yo dije que para acceder al archivo login PHP, simplemente voy a utilizar la palabra login. Por lo tanto, aquí voy a poner login. Y mi archivo de login me dice que utiliza dos valores que tiene que recibir a través del método post. Entonces, aquí en esta lista desplegable, yo le voy a decir que voy a mandar valores en el body y tengo que cerciorarme que aquí en esta segunda lista esté seleccionado Form URL Encode. Y le voy a decir que yo le voy a mandar un usuario, que en este caso un usuario que existe es jcmosquet, y le voy a mandar un password.
que en mi caso también es JC Mosquet. ¿Ok? Si yo le doy enviar, bien, me está marcando un error en mi servidor. Vamos a revisar. Este error no tiene que ver con la sintaxis. Este error me lo está marcando de mi archivo htaccess. Bien, aquí cometí un error. Aquí nada más puse rewrite, pero me faltó la palabra rule. Entonces, rewrite rule. Esto tengo que ponerlo en todas mis reglas. Me faltó escribir esa palabrita de rewrite rule. Ok, guardamos, vamos a login y volvemos a verificar nuestro API. Le damos a enviar. Ok, ya me quito este primer error, aunque me sigue enviando aquí otro error. Vamos a ver qué otro error tenemos. Para probar en dónde se encuentra nuestro error, dado que no tenemos un depurador dentro de PHP, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar nuestro código, guardamos, solamente dejamos esta línea que escribe los resultados. Le damos a enviar y me regresa null. Quiere decir que ya se ejecutó correctamente. ¿Ok? Entonces, vamos a probar si nuestra conexión está correcta. Solamente ejecutamos nuestra conexión. Le damos a enviar. Y aquí es donde me marca el error. Quiere decir que tengo algo mal escrito en mi conexión. Vamos a revisarla. Ok. Aquí me faltó la palabra new para crear una nueva conexión. Vamos a verificar si con ese error ya se corrige. Le damos enviar y aún me marca un error. Volvemos a hacer lo mismo. Verificamos. Guardamos, solamente dejamos nuestra conexión. Y me indica todavía un error. Quiere decir que aún tengo otro error dentro de mi conexión. Vamos a revisar aquí nuestra conexión. Aquí está, el error es attr err mode pdo err mode exception mysql attr init command setnames utf8. Guardamos y ejecutamos. Y ahora sí me ejecutó correctamente. Ok, regresamos nuestro código y vamos a ver si ya está correcto. Enviamos y ya me regresa mi consulta, que son el usuario que yo le indiqué. En este caso fue el usuario JC Mosquet y ya me regresa sus datos. Perfecto. Entonces ya quedó correcto mi login.